Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que yo hice un trato con Nico. Yo dije, Nico, mientras más hablas tú, menos hablo yo. Así que por mí, sigue hablando. La verdad que para mí es una alegría enorme estar en Puebla y especialmente una sorpresa gigante es ver tanta gente. Porque esta es la cuarta vez que yo estoy aquí en esta querida ciudad. Yo creo que Puebla es el lugar donde más conferencias se ha dado en México. Así que gracias. Y gracias a eso veo muchísimas, pero muchísimas caras conocidas. Es una alegría enorme realmente verlos nuevamente. Tal vez algunos vengan por primera vez, así que también será una alegría enorme saludarlos. Y como son todos ya viejos amigos y viejos conocidos, no hay nada nuevo tal vez que pueda decirles. Sin embargo, lo vamos a hacer como una historia para que se haga mucho más ameno. A Nicolás yo lo conocí en el año 2004 por una casualidad, básicamente, porque yo estaba de vacaciones en la Argentina, estaba estudiando en los Estados Unidos y tengo un hermano que le gusta muchísimo la historia. Y me dice, va a haber una conferencia en la Cámara de Comercio, creo que era, donde habló Nicolás sobre la guerra subversiva. Creo que fue la misma gira donde Nicolás lo conoce a Agustín cuando tenía 15 años, supongo que sí, ¿no? Y ciertamente que Agustín y Nicolás ambos abrieron un camino importantísimo en lo que nosotros llamamos la batalla cultural. Porque estando en la universidad en los Estados Unidos, yo me di cuenta de que hay un problema enorme en el ámbito académico, en el ámbito filosófico de lo que se llama la posmodernidad, y es el hecho de que se estaba destruyendo el significado de lo que significa ser humano. En ese momento, entre el año 2001 y 2008, 2009, comencé a madurar una idea de a poco de que en definitiva quien estaba en peligro era la persona humana. Y estaba en peligro de muchas maneras. Por un lado, el niño no nacido, esa persona que ya es humana desde el momento de la concepción, estaba con el peligro de no ver la luz del día. Es un peligro real y yo lo veía de manera muy realista en los Estados Unidos. Allá por el año 2007 o 2008, un amigo, compañero, no éramos compañeros en la misma facultad, él estaba estudiando matemática, haciendo un doctorado en matemática. Él me dice, Pablo, ¿sabes qué? Hay un grupo de gente rayada, gente media loca, que se va enfrente de una clínica abortista a dar testimonio y a tratar de salvar vidas. Y se llaman, acaban de salir, un grupo nuevo, se llama 40 días por la vida. ¿Lo han escuchado hablar? Y así fue como comenzamos 40 días por la vida en Washington, cuando nadie conocía que era 40 días por la vida, ¿no? En frío, lluvia, nieve, tratando de en la universidad conseguir estudiantes que sean voluntarios para estar las 24 horas del día. Las 24 horas del día hacíamos una presencia por 40 días enfrente de una clínica abortista. Y lo que más me impactó es que esa clínica a los 2 años cerró. Eso fue una victoria que pudimos ver con nuestros ojos. O sea, el trabajo pro vida realmente funciona, pero funciona en ese contacto personal con las personas. Es ahí cuando adquiere su eficiencia. Y eso para motivarlos y que nunca bajen los brazos en todo esto, porque la gente muchas veces se desanima y ve una derrota tras otra y en un estado que aprueban leyes contra la vida y luego en otro estado y en otro estado y uno dice esta guerra la tenemos perdida, pero eso no es así. Fijémonos en el caso de los Estados Unidos que después de tantos años y de tanto esfuerzo, finalmente la Corte Suprema anuló la sentencia que le había abierto la puerta al aborto en todos los estados de los Estados Unidos. Y eso no significa que la batalla termina, porque obviamente que ahora la gran batalla contra el aborto en los Estados Unidos es tratar de sacar leyes estatales que protejan a la vida desde el momento de la concepción. Y ahora bien, la persona humana está bajo ataque no solamente desde ese punto de vista, pensemos en las leyes
con respecto a la eutanasia, algo que me tocó ver en persona en Canadá, y es algo muy fuerte cuando un gobierno promociona una ley para que incluso se pueda matar a niños, una ley que permite que la gente pueda argumentar que quiere una muerte digna simplemente porque es pobre. Sí, mucha gente me pregunta si eso es verdad, si en Canadá es verdad que uno puede pedir la eutanasia simplemente porque es pobre, y sí es verdad, lamentablemente. ¿Sí? Es terrible la realidad con respecto al aborto, por ejemplo, y la pérdida del valor del ser humano que permite que un niño pueda ser abortado o asesinado incluso en el momento mismo del nacimiento. Y no solamente eso, tenemos intelectuales. Yo aquí en este libro, en el capítulo de aborto, hablo de Peter Singer, un filósofo utilitarista australiano, del cual seguramente Miklos hará mención y hace mención en su libro también, donde el hombre hace referencia al infanticidio como una medida válida. Porque él, si bien hay que reconocerle su enfrentamiento al movimiento feminista abortero, cuando él les dice, pero si un niño se lo puede matar a las 2 semanas, a las 12, a las 24, ¿por qué no al año o a los 2 años? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna. No hay ninguna. Y entonces, el problema de fondo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad y en el ámbito intelectual es que se busca destruir el significado de lo que significa o el sentido de lo que significa ser humano. Y eso básicamente tiene un trasfondo ideológico que está relacionado, vamos a ver si pasa, no está pasando, no sé por qué. Ahí está. Básicamente, hoy en día nosotros podemos hacer un análisis ideológico de lo que se llama el posmodernismo, para entender un poco eso que llaman la deconstrucción del ser humano y el por qué es el ser humano el que está bajo ataque. El posmodernismo plantea, en términos generales, 2 principios fundamentales. El primer principio es que no podemos conocer la realidad con objetividad. ¿Qué significa esto? Que no podemos conocer la realidad de las cosas, la esencia de las cosas. No podemos conocer qué es un ser humano. No podemos conocer si ese ser humano es un hombre o es una mujer, porque no hay absolutamente ningún tipo de dato objetivo del cual nosotros podamos agarrarnos, aferrarnos y comenzar a entender y comprender la realidad. Y esto es un problema gigantesco para nosotros como seres humanos y como civilización, porque si nosotros no podemos conocer la realidad, si nosotros no podemos definir las cosas, si nosotros no podemos fundamentar objetivamente la realidad de algo, se acabó absolutamente todo, porque después todo queda en un relativismo total. Entonces, como un ejemplo, nosotros sabemos que somos seres humanos, ¿o no? Pero ¿por qué sabemos que somos seres humanos? ¿Cómo podemos definirnos como seres humanos? ¿Qué es lo que nos distingue como tal? ¿Cuál es nuestra identidad? Podemos a esa identidad tratarla desde distintos aspectos. Nosotros podemos decir que somos seres humanos porque tenemos una identidad biológica, una identidad genética particular. De tal manera que si uno va caminando por las montañas aquí en Puebla, que tiene muchos volcanes, y se encuentran con un hueso, a ese hueso se le puede hacer un análisis forense y de acuerdo a su estructura genética podemos saber si ese hueso pertenecía a un mono, o a un perro, o a un caballo, o a un dinosaurio, o a un ser humano, hombre o mujer. Jamás en la historia de la humanidad un arqueólogo va a decir encontré el hueso de un no binario, por ejemplo. Eso no existe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos condicionados por nuestra estructura biológica. Cada uno de nosotros tiene una identidad biológica particular, que es lo que llamamos el ADN. Al ser humano lo podemos entonces entender desde ese punto de vista biológico.
Pero no somos meramente una composición química y una serie de genes y de cromosomas. Somos mucho más que eso. Nosotros somos como una cebolla. ¿Por qué voy a usar la imagen de la cebolla? Porque una cebolla está hecha, su realidad y su esencia, de muchas capas. A la cebolla se la tiene que entender en su todo. Si a la cebolla le empezamos a sacar capas, eso ya deja de ser lo que la constituye como una cebolla. Y el ser humano también tiene distintas capas que los van constituyendo como tal. Tenemos aspectos afectivos, tenemos aspectos psicológicos, tenemos nuestro temperamento, nuestra manera de reaccionar, que ciertamente que está condicionada por mecanismos biológicos, por mecanismos hormonales, por mecanismos genéticos, y por eso hay una diferencia enorme muchas veces en el comportamiento entre un hombre y una mujer. Hoy en día nos quieren hablar muchísimo de la igualdad de género, pero quien hoy en día promueve la idea de igualdad de género, obviamente que nunca ha formado un matrimonio. Porque en cuanto comienza a tener una relación con una persona del sexo opuesto, ¿se entiende? Uno comienza a entender que tenemos diferencias enormes en el modo de pensar, en el modo de incluso de ver, de observar, en el modo de reaccionar ante ciertas situaciones, en el modo en cómo manifestamos los afectos en la psicología. ¿Cuántas veces les habrá pasado a ustedes que, por ejemplo, el hombre, la esposa le dice, tráeme un condimento de la cocina, y el hombre abre la puerta y se pierde porque ve una cantidad de condimentos gigantescos y dice, no, no tenemos más? ¿Y qué hace la mujer? La mujer va, se frustra, abre la puerta e inmediatamente con un vistazo ahí de águila lo toma y se frustra con el esposo que no le presta atención a nada. ¿Y eso por qué es? Porque tenemos una constitución genética distinta que afecta profundamente el modo como incluso vemos las cosas. El hombre simplemente puede ver una cosa a la vez, ¿sabían ustedes? Y ahí van a entender mucho los maridos. Van manejando por la ruta, por ejemplo, y el hombre va mirando derecho a la calle y la mujer ve algo, mira lo que hay ahí en ese cartel, y el hombre, ¿dónde? Le dice, ¿dónde? Y sigue manejando y la mujer se frustra y le dice, nunca prestas atención a nada. Y no es que no esté prestando atención a nada, simplemente que el hombre se puede enfocar simplemente a una cosa a la vez. Tiene un foco de visión que está direccionado hacia algo. No puede ver todo el conjunto. Y lo mismo pasa también en situaciones, por ejemplo, cuando una mujer necesita que el esposo vaya a buscarle un vestido al ropero y le dice, tráeme el vestido rojo, y el hombre le trae cualquier cosa menos el vestido que quería ella. Para el hombre eso era rojo y la mujer le dice, no, yo te pedí el rojo. ¿Y por qué es eso? Porque la mujer tiene una visión que puede capturar un número muchísimo mayor de colores que el hombre, porque tenemos una constitución genética distinta y que por lo tanto influye en la visión, influye en el cerebro, influye en la psicología misma, en la manera de pensar. Tenemos distinciones que son parte de esa capa, como esa cebolla que nos va constituyendo como seres humanos. Pero por encima de eso tenemos otro elemento característico y propio del ser humano, distintivo, lo que nos distingue del resto de las especies, y que es el hecho de que nosotros podemos pensar, tenemos la capacidad de razonar, nosotros tenemos la capacidad de elegir, de tomar decisiones, tenemos la capacidad de planear, tenemos la capacidad de diseñar el futuro, algo que un animal que yo sepa no puede hacer, porque cuando uno, por ejemplo, supongamos sale a correr o sale a caminar y se lleva el perro y le dice, bueno, perrito, nos vamos a ir a dar una vuelta, yo jamás he escuchado que un perro diga, no, pero a ver, mira su agenda y dice, no, tengo una cita con el perro de la vuelta. Eso no existe. Nosotros los seres humanos nos caracterizamos y distinguimos por todo eso que se sigue del hecho de poder pensar, de poder razonar, de tener voluntad, la capacidad de amar, que es tan distintiva del ser humano que podemos decir tranquilamente que el ser humano puede medirse en cuanto a su desarrollo personal, a su madurez, en la medida en que esa persona pueda entregarse, en la medida en que esa persona pueda amar. Una persona que no sepa amar
es una persona que tiene una grave deficiencia emocional, una deficiencia espiritual y que obviamente eso lo va a afectar tremendamente a lo largo de su vida. Pero ¿cuál es el problema entonces? Si nosotros no podemos conocer el dato real y objetivo, el dato empírico, por ejemplo, que nos dan las ciencias, entonces no sabemos qué somos. Ese es el problema. Ese es el problema con el primer principio del posmodernismo. No podemos conocer la realidad. Y entonces, ustedes, por ejemplo, han visto el documental ese de Matt Walsh, que se hizo muy conocido ahora en estos meses pasados, en los cuales él sale por las calles en distintos lugares en Estados Unidos, preguntándole a la gente qué es una mujer. Y nadie le sabe responder. ¿Y por qué no le saben responder en general? Porque son estudiantes, incluso muchos profesores universitarios, que han sido formados con esta ideología posmoderna por la cual se niega la realidad de las cosas. No podemos saber qué es cada cosa. Y si nosotros no somos seres humanos, si nosotros no tenemos una identidad tal, ¿qué somos entonces? Y ahí entra el problema. Ahí entra toda una especie de fraccionamiento, vamos a decir, de la sociedad, en la cual comenzamos a definir a las personas de acuerdo a ciertas características que pueden ser reales, pero son totalmente accidentales. Y entonces vamos a tener el colectivo de los obesos, y vamos a tener el colectivo de las lesbianas, y el colectivo de los refugiados, y el colectivo que tiene esta orientación sexual, y el colectivo que tiene aquella otra orientación sexual. Y luego entran las categorías de género, y ahí sonamos, porque tenemos tantos géneros posiblemente como personas en el planeta Tierra, según los principios de esta ideología. Un género que ya no pertenece o ya no se fundamenta en algo objetivo, sino simplemente en ¿qué? En la propia percepción de la persona, en sus sentimientos. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema de eso, como yo lo explico bien aquí en este libro, Atrapado en el cuerpo equivocado, es que la psicología y la psiquiatría ya han determinado que la propia autopercepción puede estar trastornada por ciertas situaciones de la vida, por ciertos eventos, puede estar condicionada y por lo tanto no es objetiva. La propia percepción de uno mismo será objetiva en tanto y en cuanto se pueda fundamentar en la realidad de cada uno de nosotros. Y la primera realidad en la cual nos tenemos que fundamentar siempre en el ser humano es la realidad biológica. Eso es el piso fundamental. No podemos ir absolutamente jamás en contra de la realidad biológica. Es esa especie de capa fundamental de esa cebolla que somos cada uno de nosotros. Y esa condición biológica es tan importante que va a condicionar todos los otros elementos de quiénes somos nosotros como seres humanos. Va a condicionar nuestros afectos, va a condicionar nuestra estructura psicológica, va a condicionar el modo como conocemos, el modo como entendemos, el modo como aprendemos, va a condicionar incluso la capacidad que tenemos nosotros de recordar y de reflexionar. ¿Y por qué esto es importante? Y vamos a ir después al otro. ¿Por qué esto es algo importante? Acá está. Hay un libro que se llama La Era del Capitalismo de la Vigilancia, en la cual esta autora, Shoshana Zuboff, ella es profesora en la Universidad de Harvard, Agustín, por ejemplo, en su libro La Batalla Cultural, la menciona ahí y hace un análisis y una crítica muy interesante de esto, que es, de paso aprovecho de decirles, es un libro que tienen que leer y es un libro que les va a servir para formarse y para pensar, que es lo que a nosotros nos distingue como seres humanos. Pero si ustedes quieren pensar, mucha gente me dice, ¿cómo aprendo a pensar? Lea libros, ¿sí? Estudien y fórmense. Quiero que mis hijos aprendan a pensar. Denle libros a sus hijos, porque hoy en día el sistema de educación es una basura. ¿Y por qué es una basura? Porque ya no es educación, es adoctrinamiento. No les enseñan a pensar, no les enseñan a hablar, no les enseñan a escribir, no les enseñan a perfeccionar la capacidad de la memoria, porque la memoria es una de las herramientas más importantes que existen. Si ustedes no tuviesen vocabulario, no podrían pensar, no podrían decir absolutamente nada. Y es la memoria la que nos da
esa especie de vocabulario para la inteligencia. Y aquí entra lo que quiero decir ahora. Esta mujer, en este libro, entrevista a un ejecutivo de una compañía tecnológica que se llama Google, ustedes la conocen, y él dice lo siguiente, porque yo no estoy de acuerdo con algo que dice ella. Ella dice que todas estas compañías tecnológicas básicamente hacen todo esto de minería de datos, de sacar toda la información que puedan de cada uno de nosotros, para luego con esa información comercializar. Eso es una realidad, es innegable eso. Por ejemplo, nosotros estábamos haciendo la gira a México y en los días posteriores a que se anuncie la gira, a mí me comienzan a llegar, por ejemplo, cada vez que entro en una página web, propaganda Aeroméxico, vuelo a México, directo, ¿no? Eso pasa mucho, ustedes lo han experimentado. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que incluso han hablado de algún producto y después ya les aparece en las redes sociales, les aparece? Una amiga mía en Canadá me dice que estaban planeando el casamiento y ya le estaban apareciendo propagandas de bebés, de ropa de bebé. Miren ustedes, ya los están condicionando y preparando. Pero, sin embargo, eso es cierto que es una realidad, pero hay un problema que es mucho más profundo que esto, y es el hecho de que ellos están usando de esos datos no tanto para comercializar ese dinero, ya lo ganaron, sino que ahora están usando todo ese poderío tecnológico y financiero. ¿Para qué? Para el objetivo de todo lo que hacemos es cambiar la conducta real de las personas y cambiarla a gran escala. Cambiar la conducta de las personas. Pero para cambiar la conducta de las personas, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar el modo de pensar. Hay que cambiar las categorías. Hay que deconstruir la noción de lo que significa ser humano. Porque, y como Miklos lo dirá ahora seguidamente, solamente así es que toda una nueva generación de niños y jóvenes van a abrazar todos estos cambios tecnológicos que apuntan aquí a transformar el ser humano por medio de la biotecnología y tantos otros ejemplos que nos dará Miklos y que de paso los explica y profundiza en su libro, que nuevamente aprovecho para recomendarlo, que es un libro más que imprescindible en nuestras bibliotecas, porque esto es lo que se viene. Y solamente el que sabe lo que se viene se va a poder preparar para algo así y va a poder también preparar a sus hijos. ¿Sí? Esto es algo realmente serio. Cuando alguien te dice, nosotros lo que queremos hacer es cambiarle el modo de comportamiento de todos ustedes, el modo como piensan, queremos cambiarle incluso la fe, sus tradiciones, sus virtudes. Es un condicionamiento que comienza a partir de los niveles más básicos. Y era lo que decía recién de la biología. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque hoy en día, y esto está comprobado empíricamente, científicamente, hoy en día aplicaciones como Instagram, y especialmente los Reels de Instagram, aplicaciones como TikTok, tienen un efecto muy profundo y dañino en la psicología de los niños y adolescentes, especialmente en las niñas. Hoy en día hay una correlación entre la depresión y el suicidio y la introducción de plataformas como TikTok, por varias razones. Una de ellas, y la voy a explicar de modo cortito, es lo que en la psicología social se llama la comparación social ascendente. ¿Qué es la comparación social ascendente? Significa que cuando nosotros nos comparamos con otra persona, siempre en general nos comparamos con alguien que es mejor. Un jugador de fútbol se va a comparar con Messi, no se va a comparar con uno que no sabe ni siquiera patear y le pega a cualquier lado. No. Lo mismo pasa con la mujer. La mujer se compara socialmente con alguien que ella percibe como en un estado de perfección, ya sea por la belleza, por su estatuto social, por el dinero que tiene, porque viaja, porque se muestra en Instagram con una vida casi perfecta. Y eso a una joven le causa un daño gravísimo con respecto a la propia autoestima. Eso es un ejemplo. Y de ahí se viene la depresión, se viene el suicidio, cómo han subido los niveles a partir del año 2010. Uno simplemente tiene que ver cómo va la línea, ¿no es cierto? Y de repente, a partir del año 2010, explota. Pero una cosa nueva que se está viendo en los últimos 2 años, a partir del año 2020, es el hecho de que muchísimos niños están desarrollando trastornos alimenticios.
Y eso con Agustín lo hablábamos el otros días. Yo en el año 2017, 18, 19, cuando hablaba de los trastornos de disforia de género, yo decía que era la nueva bulimia y anorexia, así como en los años 90, por ejemplo, cuando yo estaba en la preparatoria, era un trastorno, no vamos a decir que común, pero era el trastorno que muchas jóvenes, algunos varones, pero en general chicas, tenían en los años 90. Después de repente desaparecen un poco los trastornos alimenticios y el trastorno que comienza a manifestarse en los jóvenes es el trastorno de la identidad personal, de la identidad de género, o lo que se mal llama la disforia de género, no se tendría que llamar así, pero bueno, ese es otro debate que lo trato en este libro. Pero sin embargo, a partir de la pandemia, con tantas horas que pasaban los niños frente al celular y especialmente el factor de la soledad, viven hiperconectados, pero sin embargo es hoy en día una generación también de la soledad que los hace presa de la manipulación, que los hace presa de problemas psicológicos, que los hace presa de la depresión y muchas veces lamentablemente del suicidio. Se ha descubierto que al ver personas que son inalcanzables, entonces ven a Taylor Swift, y por esa comparación social ascendente una chica dice, yo nunca voy a poder ser como Taylor Swift, y eso le produce también un rechazo hacia sí misma, un rechazo de su propio cuerpo, que está muy conectado con la disforia de género. ¿Saben por qué? Porque en el paraguas de disforias, ¿qué significa disforia en griego? Es rechazo, el rechazo de mí mismo. En ese paraguas se encuentra la anorexia, la bulimia y los trastornos de la identidad personal. Porque cuando una persona cuando un varón dice yo me autopercibo como perro, como caballo, me autopercibo como una niña, me autopercibo como un ratón, como un conejo, todos casos reales, ¿no? Aún un japonés que dice yo me autopercibo como un perro, lo que se manifiesta psicológicamente no es una tendencia a querer ser eso, sino que es un rechazo, un escape del propio cuerpo. Es un spray. Y después habrá que ver por qué cuestión psicológica esa persona se identifica con otra cosa, pero es un rechazo de sí mismo. Y por eso el tratamiento, tanto para la anorexia como para la bulimia, como para los trastornos de identidad de género, el tratamiento clínico es el mismo. ¿Y saben cuál es el tratamiento en términos generales? El primer principio: no se pueden juntar con otras personas que padezcan el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque en los años 90, cuando surge esa epidemia de la anorexia y la bulimia, lo primero que comienzan a hacer muchos psicólogos, claro, era algo nuevo, no tenían ni idea, todavía no estaba tan ideologizada la psicología, comenzaban a aplicar métodos que habían funcionado para otras cosas. Entonces, para los alcohólicos, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos son bastante eficientes. Y comenzaron a hacer lo mismo, ponían a todas las chicas en una terapia de grupo o en una clínica, muchas veces por la gravedad de su condición física. ¿Y qué pasaba? ¿Saben qué descubrieron? Que comenzaban a competir entre ellas para ver quién era la más anoréxica. Porque eso es parte de la psicología femenina. Y eso es algo que lo pueden ver, por ejemplo, en las redes sociales. Si un chico ve a un muchacho en Instagram todo entrenándose, musculoso, ¿qué va a hacer el chico? Me siento mal, voy a empezar a hacer pesa para sentirme mejor. Una chica ve a alguien, a otra mujer, con una imagen corporal determinada, y esa chica puede sumirse en la depresión porque sabe que nunca va a llegar a ser como Taylor Swift, por ejemplo. Es la reacción psicológica, las diferencias. Y entonces, ahí se estableció un principio en la psicología: a los enfermos de bulimia y de anorexia no se los puede juntar. Porque en cuanto a una chica en una escuela, por ejemplo, le da anorexia, es muy común que gran parte de su círculo social termine con anorexia o con bulimia. Vayamos ahora al año 2016. Comienzan a surgir ya en gran cantidad todos los trastornos de identidad de género, que se manifiestan, por ejemplo, de muchas maneras, con aquel chico que es agénero, con el no binario, con el queer, con el que tenía otro tipo de identidad. Y entonces, en los ambientes especialmente femeninos, en cuanto una chica comenzaba a desarrollar un trastorno, en general sus amigas y su círculo social comenzaba también a experimentar los mismos trastornos de identidad de género.
Hay casos documentados en los cuales todas las alumnas en una escuela de Inglaterra se hicieron operar las mamas y comenzaron a hormonizarse. Todas. Y es interesante que cuando un psicólogo, que yo lo escribo aquí en este libro, comienza a entrevistar las familias, los grupos familiares, una de las chicas no tenía aparentemente ningún problema, ni siquiera familiar, ningún tipo de condicionamiento que la pueda llevar a desarrollar ese trastorno. ¿Pero saben por qué lo había hecho? Porque sus amigas le dijeron que si ella no se operaba junto con ellas, jamás iban a hablar con ella. Y ese miedo de quedar fuera de ese entorno social fue la que la precipitó a hacerse una mastectomía. Eso es tremendo realmente. Y hoy, estoy hablando del año 2016, hubo toda una generación de niños y adolescentes que en el año 2016, 2017, lamentablemente cayeron víctimas de la ideología de género, que hoy en día están haciendo lo que se llama la detransición. ¿Qué es eso? Jóvenes, algunos adultos que se han dado cuenta de que su problema, la causa de su problema, era una cuestión psicológica que no tenía absolutamente nada que ver con estar con el cuerpo, atrapado en el cuerpo equivocado. Y mucha gente me pregunta por qué le puse el nombre atrapado en el cuerpo equivocado. Porque es la frase elegida por los activistas para tratar de legitimizar culturalmente un trastorno de la propia identidad. Y un trastorno que, sin embargo, ustedes dirán, ¿cómo una persona se puede creer que está atrapado en el cuerpo equivocado? Bueno, una persona que padece un trastorno de la propia percepción, esto le ofrece una salida y una solución. Porque hay un problema psicológico de fondo y se lo creen. Se lo creen. Y entonces aquí voy a mencionar esto. Si hay realmente una intención de cambiar la conducta de las personas, obviamente que hay que tratar de erosionar y preparar a esta persona para luego abrazar a esta serie de ideologías que todas apuntan a destruir al ser humano. Y eso fue, volvamos al principio, lo que yo noté que estaba ocurriendo, al menos a nivel académico. Había todo un trabajo teórico para tratar de fundamentar que el ser humano no es ser humano, que el hombre no es hombre y que la mujer no existe. Esto es la función que cumplen las facultades de estudios de género, por ejemplo, las facultades de estudios de la mujer, que antes del 2010 estaban todos relegados a un círculo pequeño de gente que está más rayada que una cabra. Eso decíamos nosotros. La gente que está ahí tiene más raya que una cebra. Pero a partir del año 2010 comienza a haber una transformación en el mundo académico por el cual todas esas ideas comienzan a penetrar en absolutamente todos los otros niveles. Hoy en día, incluso hay un joven que me escribió hace poco aquí en México que tiene que hacer una tesis de ingeniería civil con perspectiva de género dentro de su tesis. Entonces me escribe para mí, Pablo, ayúdame por favor que tengo que graduarme, ¿dónde le meto perspectiva de género? Y a mí me mató, yo, la verdad que... Hay otra chica que estudia diseño urbano dentro de arquitectura que tiene que hacer una tesis con perspectiva de género en diseño urbano. Y uno dice, ¿pero qué significa eso? Hoy en día, por ejemplo, en Argentina hay reglas en varias universidades, entre ellas la UBA, en las cuales hay que tener una sección que introduzca la perspectiva de género dentro del tema. Y yo me he empezado a fijar algunas tesis que salen con perspectiva de género, y cuando tienen que hablar de perspectiva de género, es más forzado el intento de meter eso, que uno se da cuenta que ni siquiera ellos tienen idea de qué están hablando, ¿no? Pero simplemente es lo que se manda y lo que se impone desde arriba. Y eso, obviamente que se vuelve peligrosísimo cuando es la ideología fundante y guía de compañías tecnológicas que tienen la capacidad de llegar a nuestros hijos y de llegar a nosotros también por medio del celular. Entonces, si yo soy consciente, por ejemplo, de que todas estas compañías tecnológicas tienen como objetivo cambiar el comportamiento de las personas, eso significa que hay que tener muchísimo cuidado. Mucho cuidado, hay que tener mucho discernimiento, incluso para los grandes. Incluso para los grandes. Porque existe el peligro real de que estas aplicaciones tecnológicas, en primer lugar, han sido diseñadas para crear una cierta adicción.
¿Quién de ustedes alguna vez no ha sentido que se está volviendo adicto, por ejemplo, a los Reels de Instagram? Es algo común, porque son mecanismos y el algoritmo está hecho y está diseñado de tal manera que nos conoce en cierta manera mejor que nosotros mismos. Entonces están diseñados para que no solamente pasemos la mayor cantidad de tiempo posible, sino también para que nos volvamos adictos. Y una vez que una persona entra en ese círculo, ellos comienzan todo un proceso de adoctrinamiento, que es algo también que está comprobado. ¿Cómo? No es lo mismo lo que ustedes ven en su Instagram como adultos que lo que un niño ve como niño. Porque lo que un niño ve como niño está diseñado de tal manera que es todo un proceso de adoctrinamiento con imágenes. Y esto es el peligro. Entonces, una especie de reseteo en cuanto a su pensamiento, sus categorías, pero también tenemos el hecho de que todas estas tecnologías apuntan a dejar inactivas ciertas funciones cerebrales que son claves y que nos distinguen a cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, por ejemplo, si yo a ustedes les dijese que, de hecho, y esto está comprobado científicamente, de que el uso del celular en niños, especialmente estamos hablando en jóvenes menores de 17 años, produce atrofias en ciertas funciones cerebrales, en ciertos lugares del cerebro que son claves para la memoria, para el razonamiento, para el discernimiento. ¿Ustedes le entregarían sin problema a su hijo un iPad o un celular para que sea la niñera? ¿Lo harían? Ahora bien, ¿saben cuántas horas pasan niños y jóvenes en México por día frente al celular? En promedio. Obviamente que hay casos que no tienen acceso al celular porque los padres son conscientes, pero en promedio, en época de clases, los niños en México pasan 3 horas frente a las redes sociales, y eso es algo muy fácil de saberlo porque las redes sociales a esos datos los publican. Ahora bien, en tiempo de vacaciones o fin de semana, los niños en México pasan 7 horas frente al celular. Basta pasar más de 1 hora frente al celular para que ya se observen daños dentro de la masa encefálica, de la masa cerebral y especialmente de la materia gris del cerebro. Entonces, un experimento que va a explicar muy bien todo esto. En los Estados Unidos se hizo una serie de pruebas con grupos de universitarios buscando especialmente jóvenes que no usaban tanto del internet, que no usaban tanto de las tecnologías. Es difícil encontrarlos, pero se encuentran. Y entonces lo que hicieron fue dividir el grupo A del grupo B. El grupo B tenía que hacer la misma tarea que el grupo A, pero usando libros, y tenía que responder. El otro grupo podía usar una computadora y buscar en Google, Wikipedia y todo eso. ¿Qué pasó? Que una vez terminado ese ejercicio, les hacían una prueba oral y el grupo que usaba la computadora no se acordaba de absolutamente nada, pero el grupo que había usado los libros podía responder con una facilidad de acuerdo a la capacidad de cada uno, pero podían responder. Luego se intercambiaron los grupos y se hizo la misma prueba con otras preguntas y el grupo que usó las computadoras, totalmente inútiles, y el otro grupo que hizo todo con libros había podido responder mucho mejor, no como les había ocurrido en la prueba del día anterior. Se hicieron tomografías, imágenes cerebrales funcionales a todos los que estaban ahí presentes mientras hacían esos ejercicios y se descubrió que mientras usan la pantalla habían funciones cerebrales que no se activaban. Y no solamente eso, sino que también mientras más se usa del internet y de las redes sociales, y esto a mí me parece grave, que incluso a mí me asustó, que se va reduciendo la materia gris del cerebro. Es un problema serio, ¿no? Es un problema realmente preocupante y que también puede explicar el mal desempeño escolar de tantos niños, el hecho de que no sepan muchas veces escribir, que no sepan hablar, que no sepan comunicarse, porque se entiende, o sea, biológicamente ya los están condicionando. Y ese es el peor, yo creo, tipo de esclavitud, porque una vez que una persona ya está condicionada a no pensar, a no razonar, a no penetrar en el ser de las cosas, se va a creer cualquier cosa. Es totalmente manipulable. Y le van a decir, tú no eres un ser humano y se lo va a creer. Le van a decir que no eres mujer y claro, va a salir corriendo, ¿para dónde me voy? O
son muy manipulables. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que hay una serie de elementos, es un problema muy complejo obviamente, pero que nos debe, y voy a terminar con esto, nos debe llevar a replantearnos muchas cosas. El hecho de que cada uno de nosotros, miren qué locura que en el año 2022 tenemos que decir esto, estamos llamados a ser seres humanos en una sociedad que busca deconstruir al ser humano. En la Universidad de San Diego acaban de anunciar un curso sobre Bad Bunny y la deconstrucción de la masculinidad. Entonces, ustedes mexicanos que hace años decían voy a mandar a mi hijo a los Estados Unidos, universidad prestigiosa, y el chico llega allá, curso de Bad Bunny, regatón y la deconstrucción de la masculinidad. Eso es una burla, es una vergüenza. Si ya no es educación, es adoctrinamiento. Pero están preparando toda una generación para que ellos no por la fuerza, sino que voluntariamente abracen todo este proyecto, y aquí yo voy a cortar con esto, porque yo creo que hila mucho mejor con todo este proyecto de transformación del ser humano por la tecnología, que es lo que va a hacer Miklos Lukács. Entonces, preguntémonos qué significa ser humano. Significa razonar, significa hablar, significa tener buena memoria, significa pensar bien, significa hablar. Preocupémonos en familia, en nuestras familias, de cómo vamos a lograr eso. Tenemos que apagar la televisión y prender el cerebro, como digo en este otro libro. ¿Sí? De hecho, esa frase pegó mucho, muchos de ustedes la conocen a la frase, y una editorial me ha pedido que escriba un libro sobre eso, así que se los anuncio, se va a llamar Apaga el celular y prende tu cerebro, sobre todo esto que estamos hablando, porque es necesario realmente dar herramientas, y cuando ustedes tengan ese libro en sus manos, ustedes van a decir, esto es una locura, yo a mi hijo, yo espero que hagan eso, a mi hijo nunca más le voy a dar un iPad a este niño de 2 años para que se entretenga, por el daño que eso implica. ¿Sí? Yo espero que los jóvenes digan, yo saben qué, me voy a dedicar a ser humano, voy a empezar a leer, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a disfrutar de la vida, voy a empezar a tener relaciones sociales y no virtuales que me llevan a una situación de soledad y de depresión que es peligrosísima para mí como persona. Entonces, padres y madres, cuiden a sus hijos y sepan ustedes, y aquí va la esperanza, porque muchos dicen, bueno, estamos enfrentados a un mundo imposible de vencer. Ustedes en su familia es donde deben vencer la batalla cultural. Ustedes la batalla cultural la vencen en la relación como esposos, ustedes la batalla cultural la venden al momento de cuidar a sus hijos, de formarlos, de incentivarlos a que sean la mejor persona humana que puedan ser. Y a todos los jóvenes que están aquí presentes, ustedes la batalla cultural la vencen cuando se rebelan ante este sistema que nos quiere destruir y ustedes dicen, yo estoy llamado a ser la mejor persona que pueda ser, y voy a tomar todas las medidas necesarias para no ser un inútil, para no ser un idiota, para no ser una persona totalmente manipulada, para no ser una Greta Thunberg, porque Greta Thunberg es un ejemplo claro de manipulación total, pobre chica. Así que gracias nuevamente enormes a todos ustedes. Vamos a aprovechar que estoy en el escenario. Este libro los escribí para ustedes, para sus familias, para sus hijos, para que se formen, para que no caigan víctimas de esta ideología. Primero, porque no se lo merecen. Y segundo, porque son mis amigos. Así que, si son mis amigos, ¿cómo no les voy a dar un buen consejo, cierto? Así que gracias.